Cada año, millones de personas levantan la mirada al cielo para ver algo que dura apenas unos segundos. Una esfera de luz que se abre en la noche, una cascada dorada que cae lentamente, un trueno que sacude el pecho, una lluvia de chispas rojas, verdes, azules y plateadas que convierte la oscuridad en espectáculo. Para el público, los fuegos artificiales son celebración. Para la fábrica son precisión, química, control y riesgo. Hoy entramos dentro de una planta de producción masiva de pirotecnia para descubrir cómo se fabrican los fuegos artificiales profesionales, desde el diseño del efecto visual hasta el empaquetado final. Pero este recorrido tiene una advertencia importante. Este proceso no es artesanía casera ni experimento de taller. La pirotecnia se fabrica en instalaciones reguladas, con personal entrenado, edificios separados, herramientas especiales, controles de humedad, protección contra electricidad estática y protocolos estrictos. Aquí, una chispa fuera de lugar, una fricción inesperada o una mala manipulación puede convertir una línea de producción en una emergencia. A simple vista, un fuego artificial parece un cilindro o una esfera de papel, pero dentro hay una coreografía oculta. Cada color, cada pausa, cada explosión y cada forma en el cielo depende de componentes colocados con un propósito exacto. No se trata solo de llenar un objeto con material que arde. Se trata de diseñar una secuencia. Primero el impulso, luego la elevación, después el retraso, más tarde la apertura y finalmente la dispersión de pequeñas unidades luminosas que se encienden en el aire. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una fábrica producir miles de unidades peligrosas sin que todo se salga de control? La respuesta está en una filosofía industrial muy distinta a la de otras fábricas. En una planta común, la eficiencia suele significar velocidad, automatización y producción continua. En pirotecnia, la eficiencia también significa separación, lentitud calculada y reducción de riesgo. Muchas tareas se dividen en pequeñas cantidades. Los materiales sensibles no se concentran innecesariamente. Los edificios están separados para que un incidente no se propague. Los trabajadores no entran a ciertas zonas con objetos que puedan generar chispas. La fábrica no se diseña solo para producir, sino para contener. Y aún así, el resultado final debe ser bello. Ese es el contraste fascinante de la pirotecnia. Nace en un entorno de máxima disciplina para terminar como una explosión artística. En cada fuego artificial hay una tensión entre ciencia y espectáculo. La fábrica trabaja en silencio, pero su producto está destinado a hacer ruido. Antes de tocar cualquier material energético, la fábrica empieza con diseño. Un fuego artificial profesional no se improvisa. Se define qué debe hacer, a qué altura debe abrir, cuánto debe durar, qué forma tendrá, qué color predominará, si terminará con una explosión sonora, si producirá una estela, si abrirá en círculo, en corona, en palma, en crisantemo o en cascada. Cada efecto visual tiene una arquitectura interna. Los diseñadores y técnicos traducen una idea artística en especificaciones de fabricación. No piensan solo en color, piensan en tiempo, simetría, seguridad, peso, estabilidad, transporte y compatibilidad con otros productos. Un proyectil pirotécnico debe resistir manejo, vibración, almacenamiento y lanzamiento controlado. Si se rompe antes de tiempo, falla. Si abre tarde, puede ser peligroso. Si abre demasiado bajo, no cumple condiciones de seguridad. Si abre de forma irregular, arruina el espectáculo. En esta etapa se selecciona el tipo general de producto. Existen fuegos artificiales aéreos, fuentes, candelas, baterías, cometas, efectos de escenario y piezas especializadas. En una fábrica de producción masiva, muchos productos se fabrican por lotes estandarizados. Otros se diseñan para shows profesionales donde la sincronización importa tanto como el color. Los ingenieros también consideran regulaciones de transporte y clasificación. La pirotecnia no viaja como cualquier mercancía. Debe etiquetarse, embalarse y declararse conforme a normas de materiales peligrosos. Eso influye desde el diseño. Un producto demasiado sensible, mal estabilizado o difícil de empacar no es viable industrialmente. La seguridad no se agrega al final. Se diseña desde el principio. Después vienen las pruebas de prototipo. Pequeños lotes se fabrican bajo condiciones controladas y se llevan a áreas de ensayo. Allí se observa altura, apertura, color, duración, simetría y sonido. Cámaras, mediciones y observadores entrenados registran el comportamiento. Si el efecto no abre correctamente, se ajusta el diseño.
Si el color no alcanza intensidad, se revisa la formulación industrial. Si la unidad produce demasiado residuo, se modifica la estructura. En pirotecnia, la belleza también se mide. Y aquí aparece una revelación. El fuego artificial no es solo química, es ingeniería de tiempo. Todo ocurre en fracciones de segundo. Una parte debe encender después de otra, pero no antes. Una carga debe impulsar sin destruir. Una envoltura debe resistir hasta el momento correcto y luego romperse de manera controlada. Lo que el público ve como una explosión espontánea es, en realidad, una secuencia cuidadosamente programada dentro de papel, cartón y materiales compactados. La zona de materias primas es una de las más vigiladas de la fábrica. Aquí se reciben compuestos industriales que, combinados bajo condiciones específicas, permiten producir luz, calor, gas, humo, sonido o color. Por seguridad, este guión no describe fórmulas, proporciones ni instrucciones de mezcla. Lo importante para entender el proceso es saber que la pirotecnia funciona gracias a familias de materiales con roles diferentes. Algunos aportan oxígeno para la combustión, otros actúan como combustible, otros generan color, otros modifican la velocidad de reacción y otros ayudan a mantener la forma física del componente. Cada materia prima entra con documentación, lote, proveedor y controles. Se revisa pureza, granulometría, humedad y compatibilidad. En una fábrica seria no se aceptan materiales desconocidos ni contaminados. Un polvo con humedad excesiva puede comportarse mal. Una partícula metálica en el lugar equivocado puede aumentar el riesgo de fricción. Una contaminación cruzada puede cambiar por completo la sensibilidad de una mezcla. Por eso, el almacenamiento es separado, etiquetado y controlado. El papel y el cartón también son protagonistas. Muchos fuegos artificiales utilizan envolturas de papel, tubos enrollados, discos, separadores y carcasas de fibra. Estos materiales parecen simples, pero cumplen funciones críticas. Deben ser ligeros, resistentes, predecibles y capaces de romperse en el momento adecuado. Si una carcasa es demasiado débil, puede dañarse durante el transporte. Si es demasiado fuerte, puede no abrir correctamente. Incluso el grosor del papel afecta el comportamiento final. Antes de que los materiales entren a las zonas sensibles, los trabajadores siguen protocolos de acceso. Pueden usar ropa antiestática, calzado especial, herramientas no chispeantes y equipos de protección. Los teléfonos, encendedores, joyería metálica u objetos innecesarios no entran a ciertas áreas. La electricidad estática es un enemigo invisible. Un movimiento común, una prenda inadecuada o una superficie seca pueden acumular carga. Por eso, la fábrica controla humedad, conexión a tierra y materiales de trabajo. Las instalaciones están diseñadas con separación física. No todo ocurre bajo un mismo techo. En lugar de una nave gigantesca, muchas fábricas de pirotecnia se organizan en edificios pequeños, separados por distancia o barreras. La razón es clara. Si algo falla, el daño debe limitarse. Esta arquitectura de seguridad cambia la lógica industrial. La fábrica no busca concentrar todo para hacerlo más rápido. Busca dividir para hacerlo más seguro. Y entonces, cuando los materiales están verificados, pesados de forma controlada y autorizados, pasan a una de las etapas más delicadas, la preparación de composiciones pirotécnicas. Allí la fábrica convierte materia prima en efectos visuales potenciales, pero lo hace con cantidades limitadas, movimientos lentos y disciplina extrema. En la pirotecnia aérea, una de las piezas más importantes son las llamadas estrellas, pequeñas unidades que, al encenderse en el cielo, producen puntos de luz de colores. Cada estrella es como un píxel luminoso. Un solo proyectil puede contener muchas de ellas, distribuidas para formar una figura. Si las estrellas son irregulares, el dibujo en el cielo será irregular. Si se secan mal, pueden fallar. Si se encienden demasiado rápido o demasiado lento, el efecto pierde sincronía. La fabricación industrial de estrellas se hace en áreas especializadas y bajo protocolos estrictos. Las composiciones se preparan en pequeños lotes, con herramientas adecuadas y procedimientos diseñados para minimizar fricción, impacto, polvo suspendido y electricidad estática. No se trata de mezclar por mezclar. Se busca una textura, una densidad y una uniformidad que permitan formar unidades estables. La seguridad depende tanto del material como de la forma en que se manipula. Existen distintos métodos industriales para formar estas estrellas. Algunas se granulan o se enrollan en equipos que agregan capas sucesivas alrededor de un núcleo. Otras se prensan o se cortan en formas pequeñas.
Cada método produce un comportamiento distinto. Las estrellas enrolladas pueden crecer capa por capa hasta alcanzar el tamaño deseado. Las prensadas pueden tener dimensiones más uniformes. Las cortadas permiten producción en láminas. La fábrica elige el método según el efecto buscado, el tipo de producto y el estándar de seguridad. Después, las estrellas pasan a secado. Esta etapa es crítica. Un componente con humedad no se comporta igual que uno seco. Pero secar materiales pirotécnicos no puede hacerse de manera agresiva o improvisada. Se utilizan salas controladas, ventilación adecuada, bandejas separadas, tiempos definidos y monitoreo. La humedad debe bajar sin crear condiciones peligrosas. La paciencia aquí no es opcional, es parte del diseño de seguridad. Cuando las estrellas están listas, se inspeccionan. Se revisa tamaño, integridad, ausencia de grietas, consistencia visual y comportamiento en pruebas controladas. Una estrella rota puede generar polvo. Una demasiado blanda puede desintegrarse durante el armado. Una demasiado dura puede no encender como se espera. Cada lote aprobado se etiqueta y se mueve a la siguiente fase. Esta parte del proceso revela algo impresionante. El color de un espectáculo masivo se construye unidad por unidad. La gran explosión que vemos en el cielo está formada por pequeñas piezas fabricadas con precisión. Una esfera roja de luz no es una sola llama roja. Son muchas estrellas que se dispersan, se encienden y se apagan casi al mismo tiempo. El arte aparece cuando miles de puntos se comportan como si obedecieran una sola orden. Mientras se fabrican los componentes luminosos, otra parte de la planta prepara las estructuras físicas. Dependiendo del producto, pueden ser tubos de cartón, carcasas esféricas, cilindros, bases, separadores, tapas, discos internos o envolturas. Esta sección parece menos peligrosa, pero es igual de importante. La estructura define cómo se contiene la energía y cómo se libera. Los tubos se fabrican enrollando capas de papel o cartón con adhesivos industriales. Luego se cortan a dimensiones específicas y se secan. Deben soportar presión, pero también comportarse de forma predecible. En fuegos artificiales de batería, los tubos se agrupan en arreglos que permitirán disparos secuenciales. En proyectiles aéreos, las carcasas se preparan para contener efectos internos y abrir en el aire. Las carcasas pueden formarse con papel prensado o materiales compuestos autorizados. Se moldean, se secan y se inspeccionan. La simetría es especialmente importante en efectos aéreos. Si la carcasa es irregular, la dispersión de las estrellas puede ser desigual. Un lado puede abrir con más fuerza que otro, deformando la figura. Para el público, eso se ve como un efecto pobre. Para la fábrica, puede indicar un problema técnico. Luego llega el armado interno. Los técnicos colocan componentes en posiciones específicas para lograr el efecto diseñado. En esta etapa no se trata de llenar espacio, sino de distribuir. La forma en que se acomodan las estrellas influye en la figura que aparecerá en el cielo. Un patrón circular puede producir una apertura redonda. Un arreglo más complejo puede generar anillos, palmas o efectos multicolor. Entre capas se pueden colocar separadores y materiales de soporte que ayudan a mantener la geometría. También se integran elementos de temporización e ignición fabricados industrialmente y autorizados. Estos componentes permiten que la secuencia ocurra en el orden correcto: lanzamiento, retraso, apertura y efecto. Por seguridad, no entraremos en detalles de construcción ni funcionamiento práctico. Lo importante es entender que el tiempo está integrado físicamente en el producto. Un fuego artificial no decide cuándo abrir. Fue diseñado para hacerlo mediante una cadena controlada de eventos. El cierre de la carcasa es delicado. Debe quedar firme, pero no alterar el comportamiento del producto. Se aplican envolturas, capas de papel y adhesivos según el diseño. Después, la unidad puede pasar nuevamente por secado o estabilización. Cada pieza se identifica por lote, tipo y efecto. En producción masiva, miles de unidades pueden parecer idénticas por fuera, pero cada una pertenece a una categoría exacta dentro del catálogo de la fábrica. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cómo sabe la fábrica que un fuego artificial funcionará sin probar cada unidad? La respuesta está en el control estadístico, las pruebas por lote y la repetibilidad del proceso. No se encienden todos, porque entonces no habría producto que vender. Se prueba lo suficiente para demostrar que el lote se comporta como fue diseñado. No todos los fuegos artificiales se venden como proyectiles individuales. Muchos productos de consumo autorizado o uso profesional se ensamblan en baterías, cajas con múltiples tubos que disparan efectos en secuencia. Para el público parecen una sola pieza que produce varios disparos.
Para la fábrica son pequeñas coreografías empaquetadas. El armado de una batería comienza con una base resistente, los tubos se colocan en posiciones determinadas y se fijan para evitar movimiento durante transporte y funcionamiento. La orientación es clave. Algunos tubos apuntan verticalmente, otros pueden tener ángulos diseñados para abrir el espectáculo en abanico. Pero cada ángulo debe respetar criterios de estabilidad y seguridad. Una batería mal balanceada puede volcarse, y eso es uno de los riesgos más graves durante el uso. Después se integran los elementos de conexión que permiten la secuencia de disparo. De nuevo, sin entrar en instrucciones replicables, lo importante es que la fábrica debe garantizar continuidad y temporización. Cada disparo debe ocurrir en el orden previsto. Si un tubo no funciona, el espectáculo queda incompleto. Si ocurre fuera de tiempo, puede arruinar la secuencia. Si una conexión falla de manera peligrosa, el producto no es aceptable. La batería se cubre con papel, etiquetas y protecciones. Algunas incluyen instrucciones de uso legal y advertencias visibles. El empaque no es solo marketing. Debe comunicar distancia de seguridad, orientación correcta, edad o restricciones de uso según país, condiciones de almacenamiento y advertencias. En pirotecnia, una etiqueta mal diseñada puede ser un riesgo. Los productos profesionales, por su parte, pueden empacarse para compañías de espectáculos que los conectarán a sistemas de disparo controlado. Estos shows modernos pueden sincronizar fuegos artificiales con música, luces y eventos deportivos. La fábrica no solo produce objetos explosivos, produce módulos de espectáculo. Cada pieza debe responder de manera predecible para que el diseñador del show pueda construir una narrativa en el cielo. En esta fase, la producción masiva se vuelve visualmente impresionante. Filas de cajas, tubos, carcasas y unidades etiquetadas avanzan con orden. Pero a diferencia de una fábrica de juguetes o electrodomésticos, aquí no hay caos permitido. Las cantidades se controlan, las áreas se limpian, los residuos se manejan con cuidado. Los trabajadores no improvisan. Cada movimiento forma parte de una cultura de prevención. La revelación es clara. La fábrica de fuegos artificiales no está diseñada para vencer el peligro, sino para no provocarlo. El riesgo siempre existe. La seguridad consiste en reconocerlo en cada etapa. Antes de salir al mercado, los fuegos artificiales pasan por pruebas de calidad y seguridad. Algunas son inspecciones visuales. Se revisa que no haya grietas, deformaciones, humedad visible, etiquetas incorrectas, piezas sueltas o daños de transporte interno. Otras son pruebas físicas, estabilidad, resistencia del empaque, peso, dimensiones y consistencia entre unidades. También se realizan pruebas funcionales por lote en zonas de ensayo autorizadas. Allí los técnicos observan altura, apertura, duración, color, sonido, residuos, estabilidad y secuencia. Si un lote no cumple el patrón esperado, se investiga. Puede haber un problema de secado, compactación, estructura, material o armado. En una fábrica seria, un lote sospechoso no se libera solo porque probablemente está bien. La pirotecnia no permite ese tipo de confianza. El control de humedad es una preocupación constante. La humedad puede afectar desempeño, almacenamiento y estabilidad. Por eso, los productos terminados se mantienen en condiciones adecuadas antes del empaque final. También se controla la temperatura y la ventilación de almacenes. Los materiales incompatibles se mantienen separados. Las cantidades máximas por área se respetan según regulaciones aplicables. El almacén de pirotecnia no es una bodega común, es una zona diseñada para reducir consecuencias. El empaque debe cumplir requisitos de transporte de materiales peligrosos. Las cajas se fabrican con resistencia adecuada, se etiquetan con clasificación, lote, advertencias y datos de trazabilidad. Dependiendo del país, el transporte puede requerir permisos, documentación especial, vehículos autorizados y rutas controladas. La cadena de seguridad no termina en la fábrica, continúa hasta el punto de venta, el almacén del distribuidor o el sitio del espectáculo. Aquí hay otra revelación poco visible. Buena parte del costo de la pirotecnia no está en el material brillante que vemos en el cielo, sino en todo lo que evita que ese material se active antes de tiempo. Edificios separados, entrenamiento, pruebas, transporte especial, cumplimiento normativo, seguros, controles, documentación y personal experto. El público paga por un espectáculo de segundos, pero detrás hay semanas o meses de producción controlada. Finalmente, las cajas terminadas se agrupan en pallets y se preparan para distribución. En ese momento, la fábrica ha completado su trabajo.
Pero el producto todavía no ha cumplido su destino. Está diseñado para desaparecer en luz. A diferencia de casi cualquier otro producto industrial, un fuego artificial se fabrica para consumirse por completo. Su éxito es dejar de existir en el momento exacto y de la forma más bella posible. Cuando llega la noche del espectáculo, todo el proceso oculto se revela en instantes. Un técnico autorizado revisa distancias, conexiones, orientación y condiciones del sitio. El público espera sin ver lo que ocurre detrás. Y entonces comienza la secuencia. Una unidad se activa, sube, deja una estela, se detiene por una fracción de segundo y abre. De pronto, el cielo se llena de puntos luminosos que nacieron días o semanas antes en una sala controlada de una fábrica. Cada color que aparece tuvo que ser diseñado. Cada estrella fue formada, secada e inspeccionada. Cada carcasa fue cerrada con un propósito. Cada tubo fue colocado con una orientación. Cada lote fue probado. Cada caja fue etiquetada y transportada bajo normas. Lo que parece magia es la suma de química, ingeniería, logística y disciplina. Pero también es una industria que exige respeto. Los fuegos artificiales no son juguetes. No deben modificarse, abrirse, fabricarse de manera casera ni usarse fuera de las normas locales. La belleza de la pirotecnia existe precisamente porque hay profesionales que entienden el riesgo y trabajan para controlarlo. Cuando ese control se pierde, el espectáculo puede convertirse en tragedia. Por eso, la historia real de la fábrica no es solamente cómo se hace una explosión de colores, sino cómo se evita que esa explosión ocurra en el momento equivocado. Así se fabrican los fuegos artificiales en producción masiva. Se diseña el efecto, se controlan materias primas, se preparan componentes en instalaciones especializadas, se forman las estrellas, se secan bajo condiciones vigiladas, se construyen carcasas y tubos, se ensamblan secuencias, se inspeccionan lotes, se prueban muestras, se empacan bajo regulación y se transportan con protocolos estrictos. Todo para que, al final, una pieza de papel, cartón y ciencia se eleve al cielo y se transforme en luz. La próxima vez que veas fuegos artificiales, quizá los mires distinto. Detrás de cada explosión hay una fábrica silenciosa. Detrás de cada color hay técnicos entrenados. Detrás de cada segundo de belleza hay una cadena de seguridad que no puede fallar. Y detrás de cada espectáculo hay una pregunta que pocas veces hacemos. ¿Cuánta precisión se necesita para que algo tan peligroso parezca simplemente hermoso? Si te sorprendió este recorrido, suscríbete a Así se hace. Deja en los comentarios qué otra fábrica extrema quieres conocer por dentro y acompáñanos en el próximo video. Porque detrás de los objetos más espectaculares del mundo hay procesos industriales tan fascinantes como peligrosos. Y aquí vamos a descubrirlos paso a paso, siempre desde el lado seguro de la ciencia y la producción.